Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde vamos a ver las primeras imágenes filtradas en HD del nuevo Capitán Rex que recibiremos el 1 de octubre en el UCS Venator. Antes de comenzar, quería darle el crédito a Commander Bricks, que ha filtrado las imágenes del que va a ser supuestamente el nuevo Capitán Rex, y quería comentaros que yo también las subiré a mi Instagram, ya que no sé cómo voy a editar finalmente el vídeo para que no me lo tiren por copyright. Seguramente las imágenes que voy a poner aquí van a ser como 1-2 segundos, va a ser muy rapidito. Si queréis verlo, a lo mejor tenéis que darle pausa, o también os voy a redirigir a mi Instagram, que ya muchos de vosotros conocéis y vais a tener la descripción para que podáis ver las imágenes con más tranquilidad y pues para subirlo de mí de una manera segura y que no me tiren el vídeo. Por lo tanto, espero que entendáis esta decisión, que seguramente es cómo avanza a partir de ahora con este tipo de vídeos en el canal. Vamos a empezar comentando la figura desde arriba, desde el casco, que me parece normalmente lo más importante, lo que más se comenta, y vamos a ir hasta las piernas, que seguramente sea lo más polémico en esta figura. Me parece que el tema de los agujeros, especialmente en el Capitán Rex, va a quedar un poco raro tener ese agujero extra, pero por otra parte vamos a poder ponerle otros accesorios. Yo recuerdo cuando era pequeño que también le ponía a mi Capitán Rex, el de fase 1, el visor gris, y no recuerdo si Rex utiliza en la serie otro accesorio que no sea estos binoculares nuevos que hemos recibido en enero. O sea que por una parte bien, ya que la gente que vaya a querer pues ponerle otros accesorios va a poder hacerlo, pero como digo, esto era una cosa que yo hacía cuando era pequeño. Cuando ya soy más adulto, por así decirlo, no lo hago, y es que este Capitán Rex va a venir en un set de 650 euros, o sea que no sé cuántos niños van a tener acceso a él. Ya veremos yo cómo lo customizo personalmente, si algún día tengo esta figura, pero tenía que comentar esto. Los colores me gustan. ¿Por qué digo? Porque aunque las marcas azules que en 2013 tenían estos toques de óxido eran distintas, parecen aquí muy claritas. Ya veremos cómo se nota en realidad. Y mirando el visor, el mío de 2013 o el de fase 1 también, porque los tengo juntos, ese visor con las marcas azules que rodea, al parecer llega hasta casi donde estarían los agujeros para poner los accesorios, y aquí sí que parece que se ha cortado, que es más corto, entonces no entiendo esa decisión, pero sí que parece distinto a priori. Como digo, me gusta que se haya cambiado el color de oxidación por el azul, sí que me parece que es un poco más, no sé, que como con más cohesión, pero tenemos menos marcas en el casco, las marcas de las kills arriba. Exactamente no sé cuántas sería el número exacto o correcto, pero en el anterior tenemos 15 por cada lado y ahora contamos por 10 con cada lado, y tener esas marcas extras, esas 5 un poco más para atrás, sí que me parece que le daban más detalle, básicamente porque tenemos print en más zonas del casco, que no queda tanto casco azul. Digo blanco, perdón, que me he confundido. Si avanzamos a la cabeza, este podría ser una zona en la que pienso que el detalle del chip está muy guay, pero que a lo mejor, al ser el clon más querido y conocido, añadir el detalle como la barba, que siempre hacían en las otras versiones, sería un buen detalle. De todas formas, a mí la nueva cara del clon, que se lleva utilizando ya unos años, me gusta bastante, y como digo, aunque me hubiese gustado el tema de la barba, el chip me parece un toque muy bueno también. Antes de continuar con el torso, me gustaría que me dejarais en los comentarios si de momento os está gustando esta versión del Capitán Rex o si es peor de lo que esperabais. Además, quiero recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudaría un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podréis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin costo adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Avanzamos al torso, y es aquí donde creo que destaca menos la figura en comparación con la versión anterior. Tenemos dos marcas azules, que aquí sí que creo que se pierden más que incluso en el casco, porque como el torso es más grande y aquí también se ve claras, parecen incluso más claritas, aunque serán de la misma tonalidad obviamente. Tenemos el torso al que estamos acostumbrados, pero se está comentando mucho que el lugar donde se guarda la munición, que tenemos en la pechera derecha, es demasiado grande. He tenido que ir a mirar mi figura de 2013 y sí que se ve mucho más fino, y la verdad que me ha gustado bastante cómo queda ese detalle en comparación con ese mamotreco que vemos ahí, que es bastante grande, ya que nos permite ver también parte de la pechera de atrás, y creo que es así como el Capitán Rex es en realidad de la serie. Por lo tanto, punto positivo para el de 2013. Y aquí parece haber estado hecho con menos cuidado, que simplemente han dicho pues mira, métele esto y ya está, y han tenido menos cuidado a la hora de hacer el print. Los brazos, sin duda alguna, me parece la mejor parte de la figura y el mayor punto a favor para esta versión de 2013. He visto que no son totalmente fieles a la realidad, que Rex no tiene esas marcas en el brazo, pero sinceramente eso me parece que ya es quejarse de vicio, y le dan un toque muy premium y muy chulo a la figura. Tener arm print siempre lo señalo en el canal como un toque de calidad, junto al doble print de las piernas, y este es un print además detallado. Por lo tanto, no tengo queja y estoy contento de decir que creo que se ha hecho un buen trabajo en esta parte, con esa excepción de que, vale, no son canon esas marcas, pero es que la figura 2013 también tenemos cosas que no son canon y que me gustaban, y es una figura muy querida que ya voy a comentar más tarde en las piernas. No he comentado lo de la capa de tela del hombro, que estoy muy contento de que vaya a incluir una, porque sinceramente pensaba que no la iban a incluir y que iba a quedar fatal, pero sí que la vamos a recibir. Parece bastante similar a la de 2013, vais a tener una foto comparándola, pese a que esta tiene más negro, la longitud parece similar, ya que ambos casos le llega casi hasta el blaster, tapando pues uno de los dos brazos por completo, el izquierdo sería, y aquí no me parece que debamos quejarnos. Nos la han incluido y así es como son las capas de tela de Lego, por lo tanto perfecto. Tal vez el negro le llega demasiado
llegado hasta el hombro, se ve demasiado, pero no es un problema. La parte trasera la verdad que es muy normalita y no tenemos mucho que comentar, pero en las piernas sí, ya que es la parte más polémica desde mi punto de vista. Punto número 1, no recibimos el cama de tela y tenemos esta impresión que llevamos recibiendo un par de años. Y aquí sí que me parece mal, y ya lo hablé con suscriptores como Pretorian, que siempre suele defender bastante al Lego y tenemos conversaciones como muy interesantes, ya que estamos hablando de un producto de 650 euros o que viene en un producto de 650 euros, en el que supuestamente no va a haber ningún sitio para que esta figura se siente, y aunque lo haya, es un set que no es para niños claramente. No entiendo cómo no incluyen un cama de tela y sí que se lo incluyen en sets de Marvel o en sets de Dream. Debería ser incluido y punto. Aquí no hay más discusión desde mi punto de vista, tampoco quiero sonar muy radical, pero bueno, me entendéis. Al margen de eso, recibimos unas piernas muy normalitas, pero que no están mal. Sí que me gusta que tengan el detalle de los pies impresos, eso siempre me gusta. Y una diferencia con el de 2013 es que en aquella versión incluía marcas en las piernas que, como en el brazo de la versión de este año, no es algo fiel a la realidad, pero a mí sí que me gustaban, igual que ahora me gusta lo del brazo. Por lo tanto, ¿cuáles son mis impresiones? Sin tenerlo en persona y suponiendo que va a ser así, porque a lo mejor nos la han colado, pero espero que no, no puedo jugar al 100%, eso hay que tenerlo claro. Pero me parece que tiene puntos positivos y negativos frente a la versión de 2013. Desde luego los brazos claramente gana esta versión, el casco me parece que es algo más subjetivo y dependiendo del estilo que te guste más, lo mismo que con la cara, ya que ambos tienen detalles únicos, te puede gustar más uno u otro. Y en el resto sí que me parece lo que sería pues el pecho y lo que serían las piernas, que la versión de 2013 es un poco más detallada y superior, que no tiene por qué significar que es mejor, pero sí que es más detallada porque tiene más cosas impresas, que te puede gustar más o menos, y estas marcas sí que le dan plus de detalle, pero como digo, te puede gustar más o te puede gustar menos. Desde luego no hay que llevarlo todo a la competencia extrema, a la competencia constante, y lo importante es que si eres capaz de adquirir cualquiera de las dos figuras, porque la de 2013 pues actualmente es muy cara, o sea, cuesta en torno a unos 200 euros, y la de 2023 las primeras semanas, yo creo que hasta navidades, también va a ser bastante cara, luego espero que baje 50 euros, que es cuando yo la compraré, que 50 euros es caro, pero no es una exageración, pues que tú seas feliz con tu decisión si logras tener alguna, y si no tienes ninguna, pues ya lo siento, pero que si en algún momento consigues tener alguna, que seas feliz con tu decisión y que la puedas disfrutar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, adiós.